Assalamu alaikum. Bienvenidos un día más al paraíso de Ramadán. En el diccionario la palabra reverencia a Dios, significa un temor basado en la devoción, la veneración, el respeto, la piedad. Y esto coincide con la definición de un término coránico, islámico, que es al-khashya, khashyatullah. Es una clase de temor diferente a la que sentimos hacia las personas y las cosas. Porque el temor a una persona nos aleja de ella. Sin embargo, el temor y la reverencia a Dios nos acerca hacia Él. En el Corán, Allah, entre otras cosas, nos pide también que le tengamos esta clase de temor. Nos dice: wa iyaya farhabun, a mí me debéis de temer también. Dice también en otros versos: fala takhshawhum wakhshawni, no temáis a la gente y temedme a mí. Siempre estamos hablando de este temor, no de temor, sino de reverencia. Bueno, pues es difícil encontrar el término exacto del khashya. Pero bueno, aquí se plantean una serie de dudas. ¿Cómo podemos temer a quien nos ama y nos cuida más que nuestras propias madres? ¿Cómo podemos temer a quien dice: mi misericordia prevalece sobre mi enfado? ¿Y cómo podemos temer a Dios y amarle a la vez? Para empezar, no hay emociones buenas y emociones malas. Todas son buenas si se usan en su justa medida. Y todas pueden ser malas si se gestionan mal. El amor, aunque es un sentimiento muy agradable, también puede ser negativo, puede ser malo, puede hacer mucho daño, ¿vale? Si se usa de forma inadecuada. El temor, por lo tanto, no es malo. Es un sentimiento que nos protege y nos salva de muchos peligros a lo largo de nuestras vidas. Desde que somos niños nos enseñan a temer a los animales salvajes, al fuego, a los coches, al mar, y gracias a ese temor seguimos con vida. La reverencia a Dios es el resultado de la reflexión en la omnipotencia de Dios, en su autoridad, en su poder absoluto y en su justicia infinita, que entre otras cosas también implica el castigo a los injustos y a los corruptos. El amor a Dios solo no es suficiente para guiarnos por el camino de la virtud. Necesitamos tanto el amor como el temor a Dios. Son dos componentes fundamentales en el corazón del creyente. Son como las dos alas del pájaro. Sin una de ellas no puede volar. El imam Ahmad ibn Hanbal explica esto diciendo: el amor y el temor a Dios son inseparables. Si prevalece el amor en una persona, puede confiarse demasiado en su salvación y dejar de actuar. Es decir, puede acomodarse, dejar de esforzarse en el camino de la adoración. Y por lo contrario, si prevalece el temor, la persona puede desesperarse, puede tirar la toalla, dejar de intentarlo, dejar de aspirar a acercarse a Dios. Y ambas actitudes son malas. Tener reverencia a Dios le aporta al corazón del creyente el equilibrio entre una dosis de esperanza y una dosis de miedo. Y le aporta a la persona la humildad ante Dios, ante el Creador. Y le aporta fuerza, energía, que le empuja hacia la adoración a Dios. Y además de eso, vacía el corazón del creyente de otros temores injustificados, como el temor por las
por la provisión, el temor por el futuro, el temor a la muerte, el temor a las personas. El Fudayl ibn Iyad, el gran sabio, dijo: quien teme a Dios no teme a nadie más, y quien no teme a Dios teme todo lo demás. Esto es otro de los beneficios del temor y la reverencia a Dios. El temor, al igual que la humillación y la veneración, es negativo cuando es hacia una persona. Temer a una persona es negativo, es humillante, es injustificado. Sin embargo, cuando es hacia Dios, se convierte en un honor y un privilegio, se convierte en algo pues totalmente justificado y razonable, pero bien entendido, porque realmente no es un temor a Dios, es un temor a fallarle a Dios, es un temor a no adorarle como se merece, a no darle el valor que se merece, el respeto que se merece, y el temor a incumplir las normas que Él ha establecido en este mundo que le pertenece. Hay unas normas que Allah ha establecido en este mundo, y no cumplirlas pues tiene sus consecuencias. El temor es por esas consecuencias, tanto en esta vida como en la otra, como cuando tememos caer de un alto edificio porque sabemos que la consecuencia es la muerte, o el temor a ahogarnos en el mar. Pues nosotros tememos esas consecuencias, no tememos a quien puso esas leyes físicas, como la ley de la gravedad, la puso el Creador, porque mantiene el equilibrio, pero tiene su parte de peligro. Entonces, el temor a Dios se puede entender y se puede centrar más en esta parte, no en temer a Allah como tal, porque en eso podemos justificarlo de otro modo, como pues Dios, la relación con Él se basa principalmente en el amor, ¿vale? Pero cuando se trata de los mandamientos y las normas que ha establecido Allah para nuestro beneficio y para el equilibrio de la creación, ahí es donde esa parte de autoridad es la que donde podemos justificar este temor. Ibn Ata'Allah Sekandari nos ofrece la clave del equilibrio aquí. Nos dice: si quieres aumentar su temor en tu corazón, observa lo que desciende de Él hacia ti. ¿Qué es lo que desciende de Allah hacia mí? Favores, bendiciones, perdón, misericordia, caridad, compasión, todo lo bueno. Todo lo bueno que me pasa, todo viene de Allah. Son infinitas las bendiciones de Allah. Pensar en eso aumenta su amor en mi corazón. Por otro lado, si quieres aumentar la reverencia hacia Dios en tu corazón, observa lo que asciende de ti hacia Él. ¿Qué es lo que asciende de ti hacia Allah? Ingratitud, fallos, pecados. Pensar en eso te mete un poco de miedo, te mete un poco de reverencia. Ese miedo que te sitúa en el camino recto. Ese miedo que tu corazón necesita para moverse hacia adelante, para actuar bien, para aspirar a más, para no acomodarse. El profeta Muhammad nos cuenta la historia de un hombre que pasó toda una vida pues, lejos de Dios. Y en el momento de la muerte dejó un testamento a sus hijos y les dijo: cuando yo me muera, quemadme. Y esa ceniza quiero que la tiréis por todas partes, expandirla por todas partes. Porque si Dios me llega a captar, me tiene entre sus manos, me va a castigar un castigo que nunca le haya dado a nadie. Así es como terminó su estancia en este mundo. El profeta Muhammad nos adelanta qué ocurre con este hombre cuando se presenta delante de Dios. Dice, y se presenta delante de Allah, y Allah le dice: ¿por qué has hecho eso? Le dijo: por temor a ti,
por temor a ti, por temor a tu justicia, a presentarme delante de ti con todos esos pecados, y sé que pues, soy merecedor de un castigo por todo lo que he hecho. Entonces dice, por esto Allah le dice, te he perdonado, y lo destina hacia el paraíso. Es decir, el temor en este caso tiene un fruto positivo, convierte a la persona en una persona pobre, una persona humilde ante Dios, y esos dos componentes son fundamentales para acceder a la misericordia y el perdón de Allah. En la parte de Corán hoy seguimos con la sura de la cueva, Surat al-Kahf, y hoy toca reflexionar sobre el relato del profeta Moisés y su maestro Al-Khidr, que aparece por orden como tercer relato de esta sura. El profeta Moisés, tal y como nos cuentan algunas enseñanzas del profeta Muhammad, fue preguntado por alguien, ¿quién es la persona más sabia en el mundo? Y él contestó, yo soy el profeta de Dios, yo no conozco a nadie más sabio que yo. Y entonces Allah le comunicó, le reveló a Moisés, hay un hombre más sabio que tú. Moisés le pidió a Dios que le guiara para ir a conocerle. Tengamos en cuenta aquí que Moisés, cuando sucede esto, tiene un recorrido largo y una experiencia sin igual. No es un hombre joven, principiante, no, es un hombre que ha pasado toda su vida en grandes misiones. Tuvo un encuentro con Dios en el monte Sinai, recibió la Torá, se enfrentó al faraón, salvó al pueblo de Israel, y así otros muchos grandes logros, ¿no? Aún así, el profeta Moisés muestra ganas de aprender y está dispuesto a viajar a donde haga falta para conocer al hombre sabio. Cuando llegó al lugar descrito por Allah y se encontró con el hombre sabio, Al-Khidr, surge entre los dos la siguiente conversación que se menciona en la sura de la cueva. Dice Allah, Moisés le dijo, ¿puedo seguirte para que me impartas algo de ese conocimiento que te ha sido impartido? El hombre, Al-Khidr, respondió, en verdad, tú no podrás tener paciencia conmigo, porque ¿cómo podrás ser paciente con algo que no puedes abarcar? Moisés respondió, verás, si Dios quiere, que soy paciente, y no te desobedeceré en nada. El sabio dijo, bueno, pues si has de seguirme, no me preguntes acerca de nada, de lo que haga, hasta que yo te lo mencione. Esta es la condición que le pone. Bueno, pues después de acordar este pacto entre el maestro y el discípulo, iniciaron un viaje de enseñanzas prácticas. En este viaje sucedieron tres cosas. Al-Khidr hizo un agujero en un barco que les había transportado a cruzar un mar sin cobrarles nada. Eso evidentemente le impactó a Moisés y le reprochó a su maestro. Este último, el maestro, se limitó a recordarle su pacto inicial y le dijo, ¿no te dije que no podrías tener paciencia conmigo? Moisés le pidió perdón y siguieron. Más adelante encontraron a un muchacho y el sabio lo mató. Esta vez Moisés le recriminó con enfado. Le dijo, como se menciona en el Corán, en verdad has hecho algo terrible. El maestro de nuevo le recordó a Moisés el pacto inicial y le dijo, ¿no te dije que no podrías tener paciencia conmigo? Moisés
le pidió perdón y añadió esta vez: si volviera a preguntarte acerca de algo después de esto, puedes disolver nuestro pacto. Bueno, siguieron su viaje hasta que llegaron a una aldea, pidieron a su gente de comer, pero eran gente tacaña y se negaron a darles hospitalidad. Y después de esto vieron un muro que estaba a punto de derrumbarse, estaba a punto de caer. Al-Khidr, el sabio, lo reformó. Moisés no pudo contener su curiosidad y tal vez su rabia también, porque en ese momento pues, lo más seguro es que sintieron algo de rabia, de pedir hospitalidad a una gente y que les rechazaran. Y le dijo Moisés al-Khidr: podías haber conseguido que te pagaran algo por ello, por haber levantado este muro, por lo menos que nos dieran algo de dinero para comprar comida, ¿no? Con esta intervención Moisés puso fin a esta compañía con el maestro al-Khidr. Y ahora viene el momento de la explicación que le da el maestro al discípulo. Así es como se relata en la sura de la cueva. Dice Allah, aquí es donde el Khidr está hablando, aquí es donde nos separamos tú y yo, y ahora te informaré del significado real de todos esos sucesos ante los que no supiste ser paciente. En cuanto al barco, pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar, y quise dañarlo porque supe que estaba detrás de ellos un rey que confisca todos los barcos por la fuerza. Y en cuanto al muchacho, sus padres eran creyentes y tenían razones para temer que fuera a causarles pesar con su maldad y su rechazo a la verdad. Y quise que su Señor les diera a cambio un hijo más puro que ese, más inclinado a la compasión. Y en cuanto al muro, pertenecía a dos muchachos huérfanos que viven en la ciudad, y bajo él está enterrado un tesoro que les pertenece. Pues, habiendo sido su padre un hombre justo, quiso tu Señor, en este caso lo atribuye el hecho a Allah, quiso tu Señor que al alcanzar la mayoría de edad extrajeran su tesoro por la gracia de tu Señor. Y termina diciendo, y no hice nada de esto por iniciativa propia. Este es el significado real de todos esos sucesos ante los que no supiste ser paciente. Hay muchas lecciones que podemos extraer de este relato. Primero, Moisés, un profeta distinguido, con una trayectoria llena de éxitos, llena de grandes acciones, grandes sacrificios por Allah, una trayectoria ejemplar. Aún así, Moisés no deja de tener el deseo de aprender. Nos da una gran lección de que el conocimiento es algo que se adquiere hasta el último momento de la vida. Quien deja de aprender automáticamente empieza a ser ignorante. El conocimiento es una de las mejores formas de adoración a Dios. Las enseñanzas del profeta Muhammad encontramos muchísimas. Una de ellas es cuando nos dice quien emprende un camino para buscar el conocimiento, Allah le facilita un camino paralelo, igual, hacia el paraíso. La otra lección, la humildad de Moisés. No tiene problemas en reconocer a alguien más sabio. Y no solo reconocer que es más sabio, sino emprender un largo viaje para aprender de él. En esta época Moisés tenía cierta edad y ese viaje le supuso mucho esfuerzo. La siguiente lección importante de esta historia es la paciencia. Moisés acepta las normas de su maestro y decide ser paciente para aprender. Es una condición fundamental para aprender y para entender la sabiduría de las cosas. Lo contrario de la paciencia es la precipitación, interpretar las cosas antes de tener una visión completa
y antes de madurar una opinión y una reflexión al respecto. La otra lección también que vemos en esto es que Moisés no aguanta ver una injusticia y no se calla ante las injusticias. Vale, puede que se equivoque, puede que haya razones que se escapan, pero su actitud es la de hablar, actuar, protestar contra una injusticia, a pesar de su compromiso anterior con el Maestro. A pesar de haber tenido un compromiso anterior, Moisés nos enseña a no callarnos ante las injusticias, a no actuar con indiferencia ante las necesidades. Al-Khidr aquí representa el decreto de Dios y sus planes, y Moisés representa la visión corta que solemos tener las personas frente a lo que nos sucede. Con esto entendemos que puede que Allah te mande una desgracia para salvarte de una mayor. Un daño en el barco es mejor que perder el barco. Un pequeño agujero en la barca de los huérfanos es mejor que perder toda la barca. Y eso es lo que ocurre. A veces Allah nos manda pues, una desgracia como ese agujero para evitarnos algo mucho mayor. Y la otra lección es que puede que Allah te quite algo que amas porque más adelante te va a causar un daño grave, como el hijo. El Khidr, que representa aquí el decreto de Allah, el conocimiento de Allah, sabe que a largo plazo ese algo que tanto te gusta, que puede ser pues, un hijo, puede ser una casa, puede ser un coche, puede ser un trabajo, lo que sea, y Allah, por su misericordia, te lo quita, para evitar que más adelante te provoque un daño muy grave. Y por último, la historia del muro nos dice que puede que Allah no te dé algo ahora porque te lo conserva para cuando sepas usarlo. A esos jóvenes, si Allah les hubiera permitido acceder a ese tesoro, a esa herencia, lo más seguro es que en ese ambiente tan perverso y corrupto en el que vivían, de una aldea entera que no quiso acoger a un profeta y a una persona muy virtuosa, significa que en esa aldea no había margen para la generosidad o para la virtud, ¿no? Y por eso Allah conservó ese tesoro hasta que viniesen mejores tiempos y hasta que esas personas tuviesen la capacidad también de usarlo y gestionarlo. A veces Allah le pides algo y no te lo da en ese momento, porque si te lo da, sabe que no lo vas a usar bien, que no vas a saber gestionarlo, o que hay peligros a tu alrededor, hay muchas amenazas a tu alrededor que te lo pueden quitar. Cuando termina de citar la explicación, el Khidr, el maestro, dice: esto es por la misericordia de tu Señor. La misericordia de Allah tiene muchas formas. Una de ellas puede ser que te quite algo que amas o que no te dé algo que deseas. Eso también es misericordia de Allah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: Allah priva a su siervo creyente de algunas cosas mundanales por amor. Priva por amor. Es decir, Allah puede quitarte cosas porque te ama. Allah puede a veces quitarte cosas por amor. Dice el hadith: como vosotros priváis a vuestros enfermos de comer y beber, porque teméis por su salud. La madre con su hijo, la mayor expresión de amor, cuando su hijo se pone enfermo, le priva a veces de comer y de beber y le obliga a tomar la medicación. Pues el hadith hace esta comparación con las pruebas de Allah. A veces cuando Allah nos quita algo, pensemos
en lo que haya detrás. Pensemos que quien actúa es Allah. Por lo tanto, confiar en que eso es para nuestro bien. Este relato nos enseña a ser pacientes frente a las pruebas de Dios en esta vida y nos enseña a confiar en su sabiduría y su misericordia. Y nos enseña también que las cosas no son como las vemos nosotros. Hay muchos detalles que se escapan a nuestro limitado conocimiento. Y por último nos enseña también que no es propio de un creyente ser rebelde contra Dios y rechazar su decreto, porque el decreto de Allah está lleno de sabiduría y de misericordia. Uno de los principios fundamentales que estableció el profeta Muhammad con su llegada fue la igualdad social entre todas las personas. La igualdad entre hombres y mujeres, entre pobres y ricos, entre nobles y esclavos, la igualdad de todos ante Dios, tanto en oportunidades y derechos como en obligaciones y responsabilidades. En cambio, también, de forma paralela, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dedicó toda su vida a luchar contra todas las formas de desigualdad social. No hay algo que le molestaba tanto al profeta Muhammad como ver una desigualdad o una injusticia. Por ejemplo, porque no podemos citar todos los ejemplos, quiero citar algunos ejemplos en la lucha contra la pobreza. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la lucha contra la pobreza actuaba en dos líneas paralelas. Por un lado, el profeta promovió, impulsó el trabajo autónomo, el empleo, el autoempleo, entre las personas pobres. Por ejemplo, cuando vino un hombre a pedirle un día, pedirle una limosna, el profeta le preguntó: ¿no tienes nada en tu casa? El hombre le dijo: solo tengo una manta y una jarra de agua. El profeta Muhammad le dijo: ve y tráemelos. El hombre los trajo y el profeta los cogió y llamó en la mezquita: ¿quién quiere comprar estos? Un hombre de la mezquita dijo: yo pago un dirham. Y el profeta dijo: ¿y quién paga más? Esto es una especie de puja de esa época. El profeta dijo: ¿quién paga más? Otro hombre dijo: yo puedo pagar 2. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le entregó esos 2 productos al hombre y cogió 2 dirham. Después se dirigió al hombre pobre y le dijo: con un dirham compra algo de comida para tu familia y con el otro dirham compra un hacha y vuelve a mí. Cuando volvió con el hacha, el profeta le dijo: ve a cortar leña y venderla, y no vuelvas hasta dentro de 15 días. El hombre volvió después de ese tiempo, contento y con 10 dirhams. El profeta Muhammad le dijo: esto es mejor para ti que la mendicidad. Este es un ejemplo práctico de cómo el profeta Muhammad impulsaba lo que hoy llamamos el emprendimiento entre las personas. En una de sus enseñanzas, el profeta Muhammad dijo: no hay mejor provisión para una persona que la que consigue con su propia mano. No le gustaba ver a la gente pedir y siempre trataba de encontrar soluciones. Esta es una parte de la estrategia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contra la pobreza. Por otro lado, con las personas ricas, pudientes,
el profeta promovía la solidaridad, la generosidad y la cooperación entre las personas. El mayor ejemplo de cooperación lo vemos en Medina, cuando el profeta tenía dos clases en la comunidad, dos grupos, un grupo de inmigrantes pobres que llegaban a Medina sin nada, que lo habían dejado todo en Meca, y otro grupo de autóctonos, entre los cuales había comerciantes, había pues, gente que tenían terrenos, Y el profeta Muhammad creó una fraternidad entre ellos. Hermanaba entre una persona de Meca y una persona de Medina, para compartirlo todo, absolutamente todo. Bienes, casas, trabajo, todo lo que tenían lo compartieron. Y sobre esto nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los creyentes, los miembros de esta comunidad, en su unión y solidaridad son como un cuerpo. Si un miembro padece la enfermedad, la fiebre se siente en todo el cuerpo. Entre otras cosas, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fomentó, impulsó la práctica de la limosna, el pago de la limosna, de muchísimas maneras. Hay decenas de textos del profeta Muhammad y del Corán que nos hablan de la limosna. La limosna es una prueba de fe, dice el profeta Muhammad. Es decir, para demostrar que eres creyente tienes que dar, no tener miedo, no tener límite, no tener pues eso, miedo para dar, para ayudar a los demás, para ser generoso. Y en otra de sus enseñanzas dice, curad a vuestros enfermos con la limosna. ¿Qué significa? Curad a vuestros enfermos con la limosna. Si tienes a una persona pobre, enferma en la familia, una de las formas para pedirle a Dios que la cure es que des limosna, ayudes a los pobres para que Allah te ayude. Nos dice también que la limosna atrae la riqueza. Gasta para que Dios gaste por ti, dice en otro hadith. Y nos asegura que la limosna no se pierde. Todas son maneras para fomentar por parte de las personas que tienen dinero, la clase media, la clase rica de la sociedad, a dar con generosidad, a ser generosos con los que no tienen. Y también fomenta el préstamo sin intereses entre ricos y pobres. Dice el profeta Muhammad, quien da un préstamo a alguien, sin intereses evidentemente, tiene por cada día la recompensa de una limosna. Es decir, si tú le prestas a alguien 1.000 euros durante 10 días, pues la recompensa es como si cada día dieras una limosna de 1.000 euros. Es decir, son 10.000 euros de limosna, la recompensa de 10.000 euros de limosna. Y así es una recompensa enorme. Y dice también, y si le da más tiempo, si por ejemplo llega el plazo establecido para la devolución de la deuda y esa persona no puede pagar y tú le dejas más tiempo, esa recompensa continúa. Es decir, la recompensa de una limosna por día continúa. ¿Vale? Es un beneficio enorme, es un negocio enorme, enorme. Bueno, pues así es como consiguió el profeta reducir la brecha entre pobres y ricos. Evidentemente, después de haberles inculcado previamente que la mejor persona es la que tiene mejor corazón y que la riqueza no es un privilegio y la pobreza no es un defecto. Después de haberles enseñado que la riqueza no hace a nadie mejor que otro y la pobreza no hace a nadie peor que el otro, porque el nuevo criterio en la sociedad y en la comunidad musulmana deja de ser el material y se convierte en la virtud, lo que cada uno tiene en su corazón. La pregunta de hoy dice si una mujer embarazada y una mujer que amamanta a su bebé no ayuna durante un Ramadán, ¿qué tiene que hacer después? En principio los sabios lo comparan con otras situaciones similares como la enfermedad y tal, y es que esa persona tiene que recuperar esos días.
Pero cuando se acumulan para la misma persona 2 o 3 ramadanes, porque un ramadán puede estar embarazada, el ramadán siguiente puede estar amamantando, el siguiente también, se acumulan 3 ramadanes, se convierte la recuperación en algo difícil, duro para esa persona. Y los sabios hablan en este caso de poder darle como alternativa el fidya, el pago de una limosna por cada día no ayunado, ¿vale? En el caso del embarazo, la lactancia, pues como en el caso de la enfermedad, también hay que consultarlo con el médico. Si el médico que conoce a la persona, lleva su caso, dice que puede ayunar, pues bueno, ayuna. Si el médico dice que hay algún tipo de perjuicio para la madre, para el bebé, pues entonces no se ayuna y se recuperan esos días. Digo que si se acumulan muchos días de ayuno y la recuperación se convierte en una tarea difícil, como alternativa se puede recurrir al pago de una limosna por cada día no ayunado a una familia, a una persona pobre directamente, ¿vale? El ejercicio de hoy consiste en resolver o ayudar a resolver uno de los problemas que surgen a estas alturas de Ramadán. Cuando llegamos a la mitad de Ramadán, hoy es 18, llegamos a estas alturas de Ramadán, muchas personas pues pierden un poco la motivación. Se convierte para ellos Ramadán en una rutina, dejan de aprovecharlo como los primeros días. Y muchas de esas personas necesitan motivación. Entonces, el ejercicio de hoy es coger y llamar pues, a 2 o 3 personas de tus amistades y preguntarles, oye, ¿cómo llevas Ramadán? Si notas algo de, pues bueno, debilidad, algo de desmotivación, tratar de motivarla y recordarle que estamos a pocos días del último tercio de Ramadán, ¿no? Es decir, no queda nada para acabar. Y bueno, pues tratar de darle ánimos o de motivarse mutuamente para no bajar la guardia, para no decaerse y seguir aprovechando estos días que viene todavía lo mejor de Ramadán, que es el último tercio de Ramadán, intentar llegar al último tercio de Ramadán con el nivel máximo de vitalidad y de rendimiento y de espiritualidad para aprovecharlos bien y para, sobre todo, inshallah, llegar a vivir la noche del decreto en las mejores formas. Y bueno, pues llegamos a terminar en nuestro programa de hoy. Muchas gracias, como cada día, por vuestro seguimiento, por vuestra teleasistencia y hasta mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.